las definimos, ¿no? ¿Sale? Entonces sumamos una con otra. Entonces sumo ambas. Vamos otra vez si podemos sumarlas. Ahí está. Debemos saber cómo sumarlas. Epsilon x, pues que no es tan difícil, más epsilon y con respecto de x igual a, se suman estas dos, segunda de la tercera derivada de u con respecto de x, con respecto de y, más la segunda derivada de la tercera, perdón, de b, con respecto de x, con respecto de y, con respecto de x. Aquí podemos poner, bueno, una segunda derivada, vamos a ponerla así, b con respecto de x y con respecto de y, estamos como factorizando, y aquí sería de u con respecto de y más de b con respecto de x. ¿Vale? Y resulta que por la definición, un epsilon xy es igual a un medio, ¿se acuerdan? De la parcial de u con respecto de y más la parcial de b con respecto de x. Así algo habíamos definido. Y si ustedes ven, pues esto sería igual a 2 veces epsilon xy. Entonces lo ponemos ahí. Epsilon x con respecto de y más la segunda derivada de epsilon y con respecto de x igual a, voy a poner el 2 por fuera, segunda derivada con respecto de x y con respecto de y, de epsilon xy. Quedamos así. ¿Vale? Esa es una primera ecuación que vamos a verificar. Vamos a hacer varias de ellas para verificar si son ecuaciones compatibles, o sea, que tienen condiciones de compatibilidad sin tener que hacer varias integraciones al respecto o algo por el estilo. Haciendo lo mismo en las otras dos direcciones, no vamos a entrar en detalles. Se hace lo mismo como sigue. Y sigue una cierta lógica, o va a tener una lógica. Vamos a ponerlo incluso en otro color para que se vea esa condición que vamos a establecer. Voy a poner con respecto de y, con respecto de z, imaginemos, de z con respecto de x, ¿sale? Pues ese es imaginarse que esto tiene que ser algo como esto. Sí se ve cierta lógica, ¿no? De epsilon xz, ¿no? Imagínense si esto es x, perdón. Aquí no me faltaría, yo me pasé a xz, aquí, epsilon xz. xz, aquí está zx, xz, y aquí se queda así, ¿no? Entonces son dos ecuaciones de compatibilidad que vamos a utilizar. Esta sería una, esta sería la segunda, y algo muy similar con la tercera, ¿no? No nos vamos a entrar mucho en detalle porque sería lo mismo, mucha álgebra, lo que sea. Más segunda derivada de epsilon z con respecto de y, igual a 2, segunda derivada con respecto de y con respecto de z de epsilon y z. Y son las tres. Pero para hasta ahorita parece muy adecuado. Vamos a ver si nos da más o menos lo mismo. Aquí lo puse solamente en gamas XY, la diferencia. Siempre y cuando existe continuidad de B y W, pues lógicamente, ¿no? Si son continuas, entonces que prácticamente es lo mismo, ¿no? Que habíamos considerado ahí. Bueno, después de esas esas son las primeras tres ecuaciones, el primer grupo de ecuaciones de compatibilidad. Vamos a ver el segundo grupo de ecuaciones de compatibilidad, ¿sí? Y el segundo grupo parece ser un poquito más, aquí voy a trabajar todavía con el epsilon xy con respecto de z, ¿sí? Epsilon yz con respecto de x, y después vamos a sumar todas, ¿no? Aquí va a quedar finalmente de la siguiente forma, lo que sería el epsilon yz con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z. Vamos a hacer estas condiciones, estas de aquí, estas partes de aquí, las vamos a tratar de obtener, ¿sí? Y vamos a sumarlas y para ver qué es lo que se obtiene finalmente, ¿no? Ya con eso lo que obtenemos, creo yo que con eso ya tenemos las sumamos y luego todavía las derivamos otra vez con respecto de x y verificamos qué es lo que se obtiene finalmente, ¿no? ¿Sí? Y aquí está la primera ecuación del segundo grupo de ecuaciones de compatibilidad, que tenemos esto, ¿sí? La segunda y el tercero. Vamos a tratar de terminarlo, ¿no? Con estas condiciones que tenemos ahí. Bueno, vamos a verlo. Entonces, la primera parte, voy a poner otro color para... negro. Vamos a poner así. Primeramente estaba el gamma YZ con respecto de X, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que obtenemos
con respecto de X, de gamma YZ, que era un medio, de, aunque la parcial de B con respecto de Z, más la parcial de W con respecto de Y. Un medio pasa por fuera, ¿sí? Un medio pasa por fuera y entonces ponemos entonces lo siguiente, ya un medio pasa la segunda derivada de B con respecto de X con respecto de Z más la segunda derivada de W con respecto de Y con respecto de X, ¿sí? Ahí queda esta parte de así. El medio queda por fuera, dejamos eso ahí, ¿sí? Incluso lo vamos a copiar más adelante. Otras ecuaciones o escribimos otras ecuaciones de compatibilidad aquí. La segunda ecuación, bueno, sería la segunda derivada de epsilon xz con respecto de y. De u con respecto de z más la de w con respecto de x. Segunda de u con respecto de y con respecto de z más la segunda de w con respecto de x con respecto de y. Y finalmente tenemos la tercera. Ok. Voy a copiar la otra nada más para que tengamos el mismo elemento. Copiamos esta de aquí. Vamos a copiarla completa. Ok. Esa de ahí la necesitamos para que hacemos la suma, ¿no? Entonces que tenemos esta aquí. Ok, ya que tenemos esta, la hacemos acá. Ya tenemos todas, solamente para que no se fuera una parte de ella, ¿no? Aquí está. Bueno, aquí saltaban los, todo lo demás. Bueno, pero lo que nos interesa es esta parte de aquí, ¿no? Finalmente. Ya con eso que tenemos ahí, sumamos estas, la primera de esta forma, ¿sí? Vamos a sumar cada una de ellas, cada uno de los términos. Tenemos este con respecto de y, con respecto de z y este con respecto de x. Sumamos esta primeramente, menos epsilon y z con respecto de x, más las otras dos. Y vamos a ver cuando es igual, se va a quedar el 1 medio por fuera, ¿sí? Y finalmente, ¿sí? Y finalmente tendremos que hacerlo de la siguiente forma, ¿no? En el medio sumamos, entonces estos son negativos, ¿sí? Y este va a restarse, pero es que este se resta con este, finalmente, aquí hay uno, y el otro, este se resta finalmente con este. Entonces eliminan estos dos términos de aquí con este, ¿sí? Y con este de acá. Entonces me quedaría nada más estos dos de aquí. Entonces voy a poner esos dos de ahí, que sería la segunda derivada de b con respecto de x, con respecto de z, más segunda derivada de b con respecto de x y con respecto de z. ¿Sale? Entonces quedaría esto, ¿no? Y así van a quedar, eso lo podemos todavía derivar, lo derivamos otra vez con respecto de x y verificamos qué es lo que resultaría, ¿no? ¿Sí? Aquí incluso podemos sacar la segunda derivada, aquí podemos sacar una derivada con respecto de x, aquí serían 2 veces esta derivada y vamos a ver qué es lo que nos daría por acá, si nos daría exactamente lo mismo, ¿sí? Aquí serían estos dos, prácticamente es lo que quedaría, que serían dobles, ¿no? No sé si quedaba de otra forma, parece ser que no, que era exactamente así. Y lo derivamos otra vez con respecto de x y verificamos qué es lo que ocurre, ¿no?
Yo soy el impostor. Espero que pensé que yo te iba a matar. Aquí parece que era por U, no sé si faltaban este se elimina con este y este se elimina con este, entonces faltaban estos dos. Ajá. Vamos a verificarlo, ¿no? Acá por acá, lo que tenemos en este lado. Parece ser que está correcto, esta parte de aquí, ¿sí? Esta parte de acá también, parece ser. Bueno, esa es la parte negativa, es esta, perdón, la parte negativa es esta. Esta entonces se va a eliminar con este, y este con este me quedarían estos dos de acá, perfecto. Entonces quedaría esta de la siguiente forma. Finalmente sacamos la derivada, ahora con respecto de x de todo esto que tengo acá, menos igual a un medio. Entonces ya no va a quedar aquí así, sino queda con respecto de u, con respecto de y y con respecto de z. Voy a poner así con respecto de u. Y va a quedar finalmente de la parcial con respecto de x, de dos veces. Entonces a la hora de poner 2, esto se elimina, ¿no? Esta parte la eliminamos. Y queda 2 entonces. Quedaría de esa forma. Entonces, con este se va a formar lo que sería lo siguiente: la derivada con respecto de x de menos parcial de epsilon y z con respecto de x más la parcial de epsilon xz con respecto de y más la parcial de epsilon y xz, xy con respecto de z. Igual este 2 se elimina con el 2 que teníamos con un medio. Este se eliminaría de esta de acá. Y con respecto de z, y esto va a quedar que epsilon x. Y sería la primera ecuación o la cuarta ecuación de compatibilidad que tendríamos. ¿Sí? Esta parte de aquí lo sacamos por fuera, se lo metemos por dentro y finalmente la parcial de u con respecto de x me da epsilon de x y queda de esta forma. Entonces sí está correcto, ¿no? Así pasa, este medio se va, en realidad aquí lo tenía como un medio, debe ser 2 de este lado, pero con el un medio se va y se elimina y queda de esta forma. Así hacemos en la subsecuente. Otro color, en la subsecuente va a quedar algo como esto. No sé si podemos dibujarlo. Las que siguen se quedarían entonces así. Va a quedar una parcial con respecto de y, de parcial de epsilon yz con respecto de x, menos la parcial de epsilon xz con respecto de y, más la parcial de epsilon xy con respecto de z, todo que va a ser igual a la parcial de x con respecto de z de epsilon y. Esa es la quinta ecuación de compatibilidad. Y la sexta sería muy parecido también. La parcial con respecto de z, y z con respecto de x más la parcial de epsilon x z con respecto de y menos la parcial de xy con respecto de z. ¿Sí? Ve cómo va cambiando el signo. Aquí es negativo, aquí va cambiando este que es negativo, pues los términos son iguales. Y aquí va cambiando, aquí es la segunda derivada, aquí también va la segunda derivada, perdón. Segunda derivada con respecto de x y con respecto de y de epsilon z. ¿Sí? Va cambiando epsilon x, epsilon y y epsilon z. Aquí no es de x, sino y z. Aquí va a ser de y aquí va a ser de z. ¿Qué va a ser? 6. ¿Sí? Entonces ya tenemos las 6 ecuaciones de compatibilidad, ¿sí? Finalmente, con esas ecuaciones vamos a definir si un sistema es compatible o no compatible en realidad, ¿no? Vamos a ver
el que propusimos aquí, al principio, vamos a ver si es compatible o no el primer caso, ¿no? Entonces, digamos, hoy yo ya sé más o menos si es compatible o no compatible, pero vamos a ver de este caso que tenemos aquí y vamos a copiarle, vamos a decir, oye, si es compatible o no compatible. De entrada, podemos decir que sí es compatible. ¿Cómo sabemos que sí es compatible? Bueno, les diré que lo hagamos. Cuando lo hagamos veremos qué es lo que sucede, ¿no? ¿Sí? Entonces, tomamos este que tomamos, por ejemplo, ¿sí? Y verificamos si es compatible o no compatible, ¿sale? Entonces, vamos a ponerlo al final y hacemos la revisión, ¿sí? Vamos a poner otra hoja nueva, que al final nos sirve para definirlo, ¿no? Ejemplo. Faltaron algunos términos aquí. Bueno, aquí no es de extrañarse que era... Aquí ponemos el que sigue, que sería menos x, ¿están de acuerdo? Aquí era 0, ¿no? Así estaba. Entonces, de ahí definimos ahí nuestras variables y vamos a copiar las ecuaciones de compatibilidad por acá, ¿sí? Vamos a copiarlas y vamos a definirlas, estas tres, ¿de acuerdo? Creo yo que podemos reescribirlas otra vez de nuevo, ¿sí? Voy a copiar una y a las otras pues las deducimos, ¿sí? De las demás que vamos copiando, para no estar haciéndolas todas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a copiar nada más la primera de cada una de las ecuaciones de compatibilidad, supuestamente las otras pues son copias de estas, ¿no? ¿Sí? Entonces, copio esta, la 1 y la 4, ¿les parece? Para no estarlas copiando todas. Entonces la 1 y la 4 hacemos y verificamos qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que vamos a llegar? Si esto es compatible o no. O sea, que si esto proviene de lo que sería un delta igual a UI más BJ y WK, ¿sale? Vamos a verificarlo. Y vamos a verificarlo en un caso sencillo. Primeramente es este de aquí. Esa es la primera ecuación. Las otras las vamos a hacer ya después a mano, ¿no? ¿Sale? Todo a mano. Todo tiene que ser a mano. Entonces aquí me va a definir epsilon x es este, epsilon y es este, y epsilon xy es este, ¿sale? Bueno, hay que verificar si es compatible. Vamos a ver si es cierto. ¿Sí? Vean ustedes que todos son derivadas parciales segundas, no es derivada sencilla. Entonces voy a ponerlas rápidamente. La derivada parcial con respecto de y de esto, ¿sí? Voy a ponerla así, epsilon x con respecto de y, pues no depende de y, va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? La segunda derivada de epsilon de y con respecto de x, pues tampoco depende de x, sí depende, una y dos veces incluso. Aquí vamos a tener complicaciones. La primera vez va a dar coseno, la segunda vez va a dar menos seno de x. ¿Están de acuerdo? Bueno, y ahora esta de acá, que depende con x y con depende de y, pues no depende va a ser la siguiente. La segunda derivada, ¿sí? Con respecto de x y con respecto de y, de epsilon xy. Como no depende de x, ¿sí? Cuando no depende de x, pues la segunda también va a dar igual a 0. A la hora de sumarlas, voy a hacer suma de primera es 0 más la segunda 0, que la segunda no es 0, perdón. La segunda va a ser menos, ahora sí, seno de x igual a 2 por 0, 0. Y aquí ya no se cumple, ¿no? Esto no es cierto. Bueno, no se cumple para todos los x, la verdad para uno de ellos nada más, pero yo quiero que se cumpla, bueno, el intervalo que sí quiero que se cumpla un intervalo grande, no solamente para uno, ¿sí? Excepto para x igual a 0 y para todos los múltiplos de estos por pi medios, ¿no? 0 veces, o mejor, control Z, voy a hacerlo así, n pi, para n desde 0, 1 hasta infinito. ¿Está de acuerdo? Porque para 0 va a ser 0, seno de 0, 0, seno de pi, 0, seno de 2pi, 0, seno de 3pi, 0, etc. Sí va a ser válido, pero para nada más estos valores de aquí, no para todos. Entonces podemos decir que sí es válido, pero no para todos los valores, solamente para unos de ellos. Pero para hacerlo un poquito más sencillo, porque aquí ya hice una condición aquí medio rara, ¿no? Para que eso no trabaja para seno de x, voy a cambiar este de aquí, ¿les parece? Y vamos a verificar algo que es importante. Ya lo hicimos para ahí, aquí ya supe que no es compatible, pero voy a cambiar ¿no? A otro que sí sea compatible. Lo voy a hacer compatible para todos los números reales. Que sea, por ejemplo, un 6z cúbico por un z cuadrada por 10. Z cuadrado, ¿no? O mejor dicho, un Z por Y, así. ¿Sale? Vamos a verificar y lo vamos a cambiar. Ahora ya al cambiarse, esto ya verifiqué no compatible para todos. Aquí voy a poner así. Debo verificar todas.
para todos los valores, que x que pertenece a los números, no es cierto, solamente para estos de aquí. Entonces aquí vamos a cambiar y vamos a verificar qué sucedería para otros valores distintos, ¿no? Entonces para 6yz, aquí vamos a poner segunda derivada. Ahora sí, x, y con respecto de x y con respecto de y. Como no depende de y, de x, quiere decir que esto va a ser igual a 0. Y esta ecuación finalmente sí se va a cumplir la primera de ellas. Nos va a arrojar que para este caso que cambiamos 0 más 0 igual a 0. Se cumple. La primera ecuación se cumple. La segunda ecuación va a ser la siguiente. La segunda derivada de epsilon x con respecto de z, dijimos, más la segunda derivada de epsilon z con respecto de x, igual a las dos veces segunda derivada respecto de x respecto de z de epsilon xz. ¿Sí? X con respecto de z no depende, entonces esto va a dar 0, más, o voy a hacer otra vez z con respecto de x, tampoco que va a ser 0, es igual a dos veces epsilon xz, que sería esta, ¿sí? Que es 0 otra vez, ¿no? 0 por 0, pues 0, así se cumple. Siendo rápido, ¿no? Se cumple. Es la segunda ecuación. Es la ecuación 2. En la tercera ecuación, vamos a ponerlo así, será la segunda derivada de epsilon y con respecto de z, más la segunda derivada de epsilon z con respecto de y. Igual a dos veces, segunda derivada de respecto de y respecto de z, ¿sí? De epsilon y z. Con respecto de y, ¿sí? ¿Qué va a pasar con respecto de y? Pues vamos a ver con respecto de z. Y con respecto de z sí depende, vean ustedes, ¿sí? Pero si le derivo dos veces va a dar igual a 0. Primero, la primera vez va a ser 6y y después la segunda no depende de z, va a dar 0. Más z con respecto de y es 0 también, y igual a dos veces de lo que sería epsilon y z. Epsilon y z es igual, depende de x, pero aquí no nada depende de x, se cumple. Entonces, las tres se cumplen integralmente. Estas tres se van a cumplir, las del primer grupo, las del segundo grupo. Tenemos que agregar otra hoja. Vamos a ver el ejemplo de compatibilidad 2, que verificamos entonces. Si no bien recuerdo, teníamos ahí otro grupo de compatibilidad que definimos apenas hace unos momentos, que serían el primer grupo, la parcial de epsilon yz con respecto de x, más la parcial de epsilon xz con respecto de y, más la parcial de epsilon xy con respecto de z, que era igual a, habéis dicho, vamos a definirlo, aquí vamos a definir la cuarta ecuación, a la derivada con respecto de cada una con respecto de x, ¿no? De y y z de epsilon x. Ese es el que así hemos definido. Segunda derivada. Que faltaba la segunda derivada nada más. Ok. Bueno, lo que teníamos ahí antes, voy a copiar entonces para que podamos hacerlo, si no nos va a quedar adecuadamente. Vamos a hacer vamos a ver si copiamos Ahí está. Ahora sí, derivada de yz con respecto de x me da 1, pero otra vez lo redivido con respecto de x, me va a dar 0 el primero. Negativo, bueno, pues no importa el negativo. Xz, pues va a dar 0, finalmente va a dar 0. XY da 5y con respecto a z también va a dar igual a 0, igual a la segunda derivada de epsilon x. No depende de nada, se cumple, ¿no? La cuarta ecuación se cumple. Lo hago rápido, ¿no? No hago otra vez como lo estaba haciendo anteriormente. La parcial ahora con respecto de y, de parcial de epsilon yz con respecto de x, menos la parcial de epsilon xz con respecto de y más la parcial de epsilon xy con respecto de z, que es igual a la segunda derivada parcial de epsilon, de parcial de x con respecto de y, de epsilon y. ¿Sale?
Va a ver que va a dar casi seguro 0. YZ es esta. Con respecto de X, pues da otra vez igual, pero otra vez lo derivo, va a dar 0. Menos epsilon XZ, pues da 0 otra vez. Más epsilon XY es esta. Con respecto de Z, pues no depende. Igual a epsilon Y es esta. Con respecto de X, pues nos va a dar 0. Se cumple, ¿no? La quinta ecuación. Finalmente, vamos a hacer la última ecuación nada más. Ahorita rápido. Sí, vamos a cambiar un poquito de... Vamos a ponerla así. La quinta ecuación que me va a definir la parcial con respecto de Z de YZ con respecto de X más XZ con respecto de Y menos XY con respecto de Z. Igual a segunda derivada parcial con respecto de X con respecto de Y, de epsilon Z. Hacemos lo mismo, como aquí no depende, aquí va a ser 0, más el otro que es este de acá, no depende de Y, 0, y este de acá, que ya hemos dicho, que no dependería de Z, igual a epsilon Z, que es 0 de entrada. Es la sexta ecuación, se cumple. Y es compatible. Tiene que cumplirse la 6 y automáticamente es un tensor compatible. En realidad, todos los tensores que son polinomios, ¿sí? Voy a poner aquí todos los tensores polinómicos. Todos los tensores polinomios de orden menor, igual o menor a 2. Son compatibles. ¿Sí? Todos ellos van a ser compatibles, ¿de acuerdo? Solamente aquellos que no sean de orden mayor que 3, había que revisarlos. Entonces, todos los que son menores de 2 no hay ningún problema. Y aquellos que son funciones, como los que vimos al principio, que son funciones de senos y cosenos, pues sí, vamos a tener que revisarlos, ¿no? O que sean de otros tipos de funciones, pero que no sean polinomios. Los que son polinomios de orden menor o igual a 2 son todos compatibles. Pero ahora vamos a ver qué sucede si proponemos un tensor que sabemos que de antemano es compatible y vamos a tratar de obtener lo que es el vector de desplazamientos. Pero para eso necesitamos algo que sea muy sencillo, porque si es muy complejo, pues entonces vamos a tener también funciones que van a ser muy complejas de antemano, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a tener esto y voy a tratar de determinar el vector de desplazamientos delta. Imaginemos que tuviéramos nada más aquí 5x, ¿sí? Y aquí vamos a tener nada más 6xy de antemano y aquí 0, 0, 0, 0. Solamente que sea así 0. Y aquí por 10 a la menos 4. Así lo que tendríamos esos valores y vamos a determinarlo cuál sería el vector delta, ¿sí? Delta, ¿cuánto valdría? Entonces, lo que vale es U, ¿cuánto vale? B, ¿cuánto vale? Y W, ¿cuánto vale? Es lo que queremos determinar, ¿no? Entonces, hacemos la función inversa para este caso. Perdón, aquí voy a tener que ponerle 6. Aquí había puesto 0 y no puede ser 0, tiene que ser finalmente 6xy. Voy a quitarle por 10 a la menos 4, que me causa un poquito de ruido, ya vamos hasta el final, y obtendremos U, B y W. Vamos a tratar de determinarlo, no parece tan fácil. Primeramente, es de que tengamos que epsilon x es igual a la parcial de U con respecto de x igual a 5 veces x. Y aquí lo único que hacemos es integrar U igual a 5 medios de x cuadrada, pero aquí no hay una más c, que es la constante de integración, sino hay una función 1 de integración, porque todo lo que sea y y z, si yo derivo otra vez esta derivada de u con respecto de x, porque es una derivada parcial, esto se va a volver 0, y esta es una función polinómica, puede ser un polinomio, o sea que fuera un polinomio, voy a tener esto así, ¿no? ¿Sale? Es la primera resultado que tenemos directo, ¿no? De u. Entonces tenemos ese resultado ahí. Vamos a hacer los otros, o sea, agregar otra página, ¿sí? Ejemplo de compatibilidad 2. Vamos a tener los siguientes, ¿no? Ya después lo pasamos ahí. El otro es, voy a poner primeramente las deformaciones longitudinales. Epsilon y
que es igual a la parcial de b con respecto de y, y esto es igual a 0. Ahí tengo un valor. Yo integro directamente, b va a ser igual a una constante de integración, voy a llamar como C1, ¿sí? Aquí en realidad sería una función de integración. Si podemos llamarle ya una función de integración 2. Voy a llamarle que esa función de integración 2 ya tenga todo en x y en z, porque cuando yo lo divido con respecto de y, esto se va a volver igual a 0, incluso con su constante de integración, ¿sí? Y epsilon z también va a ser algo igual, con respecto de z igual a 0, y esto me va a dar a la hora de integrarlo como una tercera función de integración en x y en y, ¿sale? Ya eso es lo que tenía con epsilon x igual a 5 medios de x cuadrada más la primera función de integración de y y de z. Pero tengo ahora tres constantes de integración que de alguna otra forma debo de obtener. Y la otra que era la de 6x epsilon x y igual a 1 medio la parcial de u con respecto de y más la parcial de b con respecto de x igual a 6x. Bueno, 6x más por 10 a la menos 4, ¿no? Pero quitamos ahorita el 10 a la menos 4 para que no nos cause un problema, ¿no? Y aquí la parcial de u, aquí no podemos integrar, pero ya tengo la parcial de u, por aquí, perdón, aquí no era epsilon y, sino la parcial de u. Aquí era u, perdón. Aquí era u, aquí era b y aquí era w. Vamos a derivar aquí u para encontrar aquí lo que sería la parcial de b. Aquí tengo parcial de b, ¿sí? Y vamos a definirlo entonces si encontramos otra ecuación de ellas, ¿no? Para poder definirlo. Una de las dos, no sé si b o hacemos algo definido para encontrar qué es lo que sucedería entre ambas condiciones. Tenemos otra, bueno, vamos a ponerla ahí, ¿no? Entonces quedaría por 2, me quedaría 2 en la parcial de u con respecto de y. Vamos a hacerlo aquí, ¿no? Parcial de u con respecto de y igual a, si yo derivo esto con respecto de y, esto se va a ser 0. Me va a quedar la parcial de f1 de y de z, no sabemos cuánto vale con respecto de y. Este 2 pasa al otro lado, bueno, ahora faltaría esto, ¿no? La parcial de b con respecto de x. La de b es esta y nos va a quedar así, definida, ¿no? X de z con respecto de x. Y la sumo ambas, vamos a ver qué es lo que sucede. La parcial de f1 y de z con respecto de y, más la parcial de f2 de x de z con respecto de x, igual a 12 veces x. Así va a quedar finalmente, ¿no? Entonces de aquí podemos dejarlo de esa forma para encontrar lo que sería la parcial de f1, pues nos va a dar esto nos puede dar una función de y de z. Si ven ustedes, esto nos da una función de y de z, eso nos da una función de x y de z, ¿no? ¿Sí? Finalmente. Y esto nos va a dar una función probablemente de y de z. De y no, porque aquí no depende nada de y, aquí tampoco depende nada de y. Entonces, básicamente que esto, cuando se calcule la derivada parcial, va a depender de z y se va a eliminar con este de acá, básicamente, lo que depende de z. Lo que depende de x va a ser igual a esto de acá. ¿Sí? Bueno, eso lo dejamos ahorita ahí. Eso nos vamos a hacer una ecuación. Vamos a poner la otra, que es la epsilon xz, parcial de u con respecto de z más la parcial de w con respecto de x, igual a 0. Entonces de aquí sacamos la parcial de u con respecto de z, la parcial de f2 con respecto de z no depende de f1, perdón, de yz con respecto de z, más la parcial de w, que es esta, xy con respecto de x igual a 0. Vamos a pasar uno con respecto del otro y vamos a tratar de definirlo. Cuando yo lo derivo con respecto de z, todo lo que es con respecto a y se va, y aquí va a quedar con respecto de z, y aquí puede quedar con respecto nada más de x, ¿sí? O una constante, finalmente. Voy a poner así, de y de z con respecto de z igual a menos con respecto de x, ¿sí? Aquí puede llegar con respecto de y, pero no puede estar con respecto de x.
en ninguno de sus casos, ¿no? Y aquí no va a depender de Y sí, pero de Z prácticamente nada, ¿no? Entonces, todo van a definirse finalmente como una función f1 de y, a menos que cruzamos, dejarla aquí como otra ecuación, es la ecuación 2, ¿sí? Estamos haciendo algunas funciones, estamos derivando las cruzadas para verificar si podemos encontrar algo al respecto, ¿no? ¿Sí? Ya tenemos dos ecuaciones ahí, vamos a hacer una tercera ecuación, vamos a ver si definimos algo al respecto, ¿no? Aquí estamos definiendo que tal vez esta sea una función que solamente f1 depende directamente de y este también depende directamente de y nada más, ¿no? Para que quede definido adecuadamente. Si las dos dependen solamente de una función en y. Vamos a ver las otras, que sería epsilon, ya vimos el epsilon xy, el epsilon xz y el epsilon yz. P con respecto de z más la parcial de w con respecto de y es igual a 0. Y de aquí definimos la parcial de b con respecto de z. Lo que tenemos acá arriba de f de 2 de x de z más la parcial de w con respecto de y. Es igual a 0. Pasamos uno del otro lado y verificamos que lo que tendríamos, ¿sí? Finalmente en funciones de f de 2 x de z con respecto a y. Nos quedaría así, ¿no? Entonces tenemos que ver la parcial de f de 3, no sé si podemos integrarlo. Creo yo que podemos integrar una de ellas o ambas de ellas y vamos a verificar qué es lo que tendríamos, ¿no? Bueno, solamente podemos deducirlo, ¿sí? Que se quedaría definido de esta forma, ¿ok? Podemos saber que si aquí tendremos una definición de f de 2x con respecto de z, solamente puede, aquí depende directamente cuando lo derivamos con respecto de y, nos van a quedar funciones, puede quedar función de x acá, ¿sí? Pero no va a quedar función de y. Prácticamente f de 3 depende directamente de x. ¿Mm? Entonces, si podemos integrarla. Vamos a ver si podemos integrarla para obtener una f de 2 o una f de 1. Tenemos ahí cruzados y ahí tenemos, acá arriba tenemos otra que es igual a 12. Voy a obtener una definición. Vamos a ver si podemos obtener aquí lo que sería la integral con respecto a diferencial de z. F de 2 x de z es igual a menos, voy a poner la integral de z. Entonces hay que dar una función en z, ¿no? No sé si, como aquí no depende de z, solamente aquí va a quedar una z más una función de integración. Aquí va a quedar de z más una función 4 de integración. Si esto dependía de x de z,
de X. F de 4 debe depender directamente nada más de pura X, si no bien recuerdo, ¿no? Cuando le derivamos esto con respecto de Z, ¿sí? Esto se va directamente. Ese sería de esta ecuación que lo obtuvimos. Básicamente es F de 2, lo podemos meter acá, en esta parte de acá. Si obtenemos otro de aquí arriba, vamos a ver si podemos obtenerlo de esta parte de aquí. Voy a integrar esta parte F de 1 de Y de Z igual a menos con respecto de X diferencial de Z. Así. Y lo integramos y obtenemos lo siguiente, ¿no? Al integrar esto va a ser igual a de Y. ¿Ok? Bueno, ya tenemos estas ecuaciones. Con estas ecuaciones, pues vamos a tratar de definirlas, compararlas y verificar qué es lo que se obtiene en cada una de ellas, ¿no? Ya tenemos todas las funciones de integración. Finalmente, tenemos entonces que esta es una función de xz, es una función de xy, si tenemos una función, epsilon y pues va a ser igual a 0, epsilon z, la derivada de b con respecto de z. Entonces tenemos varias funciones ahí que debemos de obtener, ¿no? Finalmente. Con eso podemos ya definirlos, algunas ecuaciones que obtuvimos aquí. Esta es ecuación 2 y la ecuación 1. Es importante estas ecuaciones para poder definirlos completamente. ¿Sí? Esta de acá, la 2 y la 1 que tenemos acá. Entonces ya tenemos estas ecuaciones, que esta es la base, es una de las más básicas. ¿Sí? La parcial de u, la u igual a esto, la parcial ya tenemos una función ahí, nada más hay que calcular esta parte de acá. ¿Sí? Tenemos esta otra de acá que es la 1. Y de la 1 podemos deducir otras condiciones, ¿no? Podemos despejar esta parte de aquí para obtener lo que sería la integral, y esto lo podemos integrar y dar 6x cuadrada, más lo que sería la derivada de esta parte de aquí, ¿no? También, y lo vamos a derivar con respecto de lo que sería x. Vamos a hacer esta de ahí, ¿no? En la siguiente hoja. La hoja 3, ya finalmente para terminar, ¿no? Bueno, todavía falta un poco. Entonces vamos a poner f de 2 de x de z igual a. (6x cuadrada), estamos al integrante, vamos a tener 6x cuadrada, menos la integral f1 de y de z Como esto no depende de x, pues aquí va a quedar una más de x, ¿no? Más f de z. Bueno, tenemos algunas ecuaciones al respecto,
Bueno, es de y de z, aquí faltó nada más. ¿Sí? Algunas ecuaciones que ahí tenemos al respecto y que podemos ir verificando. Si tenemos, irlas juntando cada una de ellas, aquí faltaría nada más f de 1, no sé si tengamos por aquí unas f de 1, parece ser que no. Aquí está f de 1, con esta f de 1 la sustituimos ahí y verificamos qué es lo que sucedería. Ya con f de 1 que depende de x y de z, la sustituimos acá. Entonces con respecto de x, derivada con respecto de y. Nada más. Vamos a verificarla en la siguiente clase, ¿les parece? Ahorita para tratar de determinar todos y cada uno de los valores que aquí la definen de estas funciones. Si verificamos entonces todo, ya sacamos algunas conclusiones al respecto. ¿Sale? Bueno, vamos a terminar la clase hasta aquí. La dejamos pendiente para la siguiente y esperamos de que terminar esto, ¿no? Ya con lo que es compatibilidad de deformaciones, entramos un poco a lo que serían rápidamente ecuaciones constitutivas, sí nos falta un poco en lo que sería esta parte de mecánica de medio continuo, sí nos faltaría un poco. Ecuaciones constitutivas sería una parte importante. Después de ecuaciones constitutivas sería la ecuación fundamental de elasticidad, y ya con eso, plasticidad, si nos deja, y todavía nos quedan modelos geológicos si quedan algunos temas, por eso a lo mejor nos vamos un poquito más rápido lo que tengamos. A veces yo me gasto un poquito de tiempo más en explicar las cosas. No sé si hay algunas dudas. De todas las ecuaciones de compatibilidad son muy fáciles, muy sencillas, solamente es para definir qué es, si un elemento es compatible o no, ¿sí? Bueno, Por mi parte no, doctor. Muchas gracias. No, ninguna sí, dígame, Juan Daniel. No, ninguna duda, doctor. Bueno, sale. Luego les doy sus exámenes, ¿no? Deja que los califique, tengo todos, y después vamos dándoles sus exámenes, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Muchas gracias. No, ustedes. Entonces estamos en contacto, jóvenes. Gracias por todo y estamos en contacto. Así que estén bien, que se continúen estando bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Adiós. A usted.